Bienvenidos al canal, soy Ahmed Naharwati. Voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que me hacen los suscriptores al correo electrónico naharwatiahmed@gmail.com. El primero dice así: Hermano Ahmed, hay algunas versiones que incluyen al libro de Primera de Juan 5:7 y hay otras versiones que lo están eliminando. ¿Por qué razón? Por favor, me lo explica. Voy a citar el texto tal cual como está original, eliminando las palabras que no se encuentran en el original. Primera de Juan 5:7 y 8. El versículo 7 no se encuentra en los textos originales y el versículo 8 comienza con la siguiente expresión: porque 3 son los que dan testimonio, y son 3 los que testifican en la tierra o dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Fíjense que el versículo 7 no se encuentra, no existe en el texto original, y como dice el versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio de mí, y está eliminado el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Está eliminada esa frase, y el versículo 8 al principio dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Hasta ahí hay que eliminar. Entonces comienza en el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan o coinciden en lo mismo, como dice originalmente. La crítica textual pretende establecer las diferencias que hay entre muchas variantes que están existiendo en este texto bíblico, con la finalidad de identificar la posible versión original. Y voy a tratar de explicar qué es lo que intento decir con esto. La crítica textual es un esfuerzo destinado a encontrar diferencias que existen entre las versiones circulantes y el documento original perteneciente al escritor respectivo. Por ejemplo, no existe la versión original del libro Hechos de los Apóstoles tal cual como salió de las manos de Lucas. Lo que se dispone son solo copias de ese mismo libro. Y segundo, existen más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, o llamémosle Pacto Renovado o Brit Hadashah, y si los comparamos unos con otros, el investigador comienza a encontrar unas eliminaciones y otro tipo de cambios. A esta realidad se le define como variante textual. Entonces la crítica textual analiza dichas diferencias con el propósito de establecer cuáles son las modificaciones que se han realizado a la versión original, como también están tratando de establecer el motivo de los cambios. Hay muchas que fueron realizadas a propósito con la intención de hacer más comprensible el mensaje original. Pero ¿cómo es que los eruditos pueden detectar las modificaciones introducidas en el texto original? Ellos utilizan 3 líneas de investigación, que son los manuscritos griegos, los cuales citan en el Brit Hadashah, que son los que se ocuparon en el pueblo primitivo, y las primeras traducciones de la Biblia en el latín y el griego, como por ejemplo. Y entre otros asuntos, ese proceso implica un análisis muy a fondo de las fechas y de la calidad interna que conlleva este manuscrito, partiendo del supuesto que mientras más antiguo es el documento o el texto, es más fiel y más apegado a la verdad. Y también se considera que cuando más difícil es la lectura del texto, es más apegado al documento, a la versión original. Todo esto basado en el hecho de que los escribas introducían mensajes para la comprensión del texto, aunque en algunos casos los escribas pasaron por alto muchas palabras o frases y en otros las omitieron por considerarlas irrelevantes o reiterativas. Y en muchas oportunidades ellos también reemplazaron muchas palabras que eran poco conocidas y usaron construcciones gramaticales que resultaron de una comprensión para el lector. Ahora, como un criterio de selección para encontrarla más cercana a la original, esta crítica textual se vale del propio texto bíblico. Entonces, tomando a las escrituras como un todo, se trata de descubrir el perfil del escritor a partir del vocabulario, el estilo y el contexto. Ahora, la parte que aparece en 1 de Juan 5, 7 y 8, que aparece entre comillas o en corchete, comenzó la parte añadida a figurar en un manuscrito de la versión latina recién en el año 600 después del Mashiach, y en los manuscritos griegos recién apareció después del año 1400. Desde entonces, según se expresan los entendidos, ese texto citado se encuentra solo en los manuscritos griegos, en 4, que fueron traducidos del latín e insertados en el texto ya mencionado, y la
cuya adición, o sea el agregado, no se encuentra en ninguna otra versión más antigua. Ahora, ¿cómo es que esto pasó a formar parte del texto griego si no existía? El resto de la historia es la siguiente. Cuando Erasmo publicó su versión griega del Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah, en sus dos primeras versiones, excluyó la adición de Primera de Juan 5:7, argumentando que no había encontrado la palabra respectiva en ese manuscrito griego. Bajo los efectos de la presión que alguien, ya sabemos quién, ejerció sobre él, respondió que si le podían demostrar una sola versión griega que tuviera las palabras en cuestión, las incluiría en las siguientes ediciones. Con el manuscrito griego en su poder, al corroborar la existencia de la interpolación que estamos comentando de Primera de Juan 5, 7 y 8, un erudito piensa que eran del siglo XVI y traducidos del latín al griego e incorporado al texto griego en el año 1522. Erasmo decidió incorporar dichas palabras a la versión griega del Nuevo Testamento o Pacto Renovado, agregando al original, y es por esta razón que Juan 5:7 no existe en los textos originales, y el versículo 8 de la primera parte, que dice 3 son los que dan testimonio de mí en la tierra, esa parte tampoco está en los textos originales, y como no existen en el original, no debemos de usar este texto para probar la doctrina de la Trinidad. Y ahora, esto queda bien definido, que las razones por las cuales ese versículo 7 de Primera de Juan 5 no está en los textos originales, y por lo consiguiente, si usted encuentra en algunas versiones que aparece añadida o quitada, si está añadida está entre los corchetes o entre paréntesis, y si aparece en otras versiones es porque realmente no están en los textos originales antiguos. Por esta razón, Primera de Juan 5:7 no lo podemos usar para probar la doctrina de la Trinidad, ya que este pasaje no existe en el original griego y fue agregado por Erasmo, y como todos sabemos, no podemos levantar una doctrina con un texto que no está en los originales. Espero que esta respuesta haya sido satisfactoria. Si te gustó, hermano, dame un like, suscríbete, activa las notificaciones para estar hablando de este y de otros temas.